me siento honrado bueno, espero poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Y quiero decirles antes que nada por qué estoy tan metido en este tema del nuevo pacto. Porque nosotros tenemos dos hijas. Una que vive en Chile, en Frutillar, casado con un chico de Chile, que están ministrando, es la más chica, y están haciendo la escuela del nuevo pacto con el apóstol Lucas Márquez. Pero la mayor, que ella estudió licenciatura en teología, hoy está unida a un grupo de judíos mesiánicos y andan con la jamucá, con la parayá, con el shofar, con el Shabbat y con toda esa onda. O sea que la bomba me explotó dentro de la familia. Entonces tuve que meterme de cabeza en esto para poder preservar lo que siempre hemos creído. Son grupos muy radicales, muy insistentes y, bueno, son kamikazes directamente en jugarse por lo que ellos creen, con los rituales, con todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Para entrar en el nuevo pacto, lo primero que tenemos que tener en claro cuál es el propósito eterno de Dios, cuál es la economía de Dios. La economía de Dios es, cuando nosotros recibimos a Cristo, dispensarse dentro de la iglesia, impartirse dentro de cada persona que se convierte en un creyente en Cristo. ¿Para qué? Él quiere que el hombre tenga sus filiaciones, por eso es que Él lo crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Quiere ponerle su ADN, se imparte y a partir de ese momento nosotros tenemos el ADN de su Hijo Jesucristo. Y una vez que Jesucristo viene a nuestra vida, la economía de Dios es forjar a Jesucristo dentro nuestro. Es que nosotros y Cristo seamos uno solo. Y que algún día podamos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, el propósito eterno de Dios es impartirse en el hombre para forjar a Cristo. Y luego que de esa forma que Cristo esté forjado, el hombre manifieste a Cristo, exprese a Cristo, lo dé a conocer a Cristo, lo muestre a Cristo. O sea, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón de Dios está que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de los propósitos de los propósitos. Después habrá propósitos secundarios con cada uno. Algunos serán empresarios, otros serán profesionales, otros serán ministros del Evangelio, pero el propósito eterno de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la tarea de la regeneración. Nosotros venimos degenerados al Evangelio, y entiéndaseme bien la palabra, venimos degenerados y a partir de ese momento el Espíritu Santo comienza a regenerarnos. Quiere decir que nos vuelve a generar. Y nos vuelve a generar ya no en nosotros, sino en Cristo. En Cristo. Por eso lo lindo del nuevo pacto es que todo lo que Dios te exige, Él mismo te da las posibilidades que lo puedas cumplir. Todo lo que Dios te pide, Él te provee para poder vivir esa clase de vida. Esta es la esencia del nuevo pacto, que Dios a través de Cristo pueda gobernar nuestras vidas y conformarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo. O sea, ese es el propósito más sublime y más alto que tiene Dios. Ahora bien, con respecto a nosotros los gentiles, acá es donde empieza la diferencia. En el libro de los Hechos, el capítulo 15, el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos.
versículo 24. Por cuanto hemos oído que han salido de nosotros algunos a los cuales no dimos orden y os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Porque ha parecido bien, versículo 28, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Y en el capítulo número 2 de Efesios lo deja más claro todavía. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, vosotros estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Acá nos habla claro que los gentiles no tenemos nada que ver con el antiguo pacto ni con el pacto que Dios hace con su pueblo Israel para diferenciarlo de las demás naciones. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Marca una diferencia muy grande de los que entramos en el nuevo pacto a través de lo que Jesucristo hizo por medio de su sangre. El nuevo pacto es un pacto que Jesús hace con el Padre y nos incluye a todos aquellos que creemos en Cristo, y ese pacto él mismo lo sella con su sangre. Por eso él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí lo sella. Entonces, para ser acreedores o beneficiarios del nuevo pacto, tenemos que estar en Cristo. O sea, cuando nosotros nos convertimos, el Padre nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Porque el Padre ve dos personas en el mundo. No ve 7.000 millones de habitantes. Él ve los que están en Cristo y los que están en Adán. Y si nosotros o estamos en Cristo o estamos en Adán. Entonces, Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo y yo somos una sola cosa. Yo no lo tengo que ir a buscar un domingo en un culto. Él habita en mí las 24 horas del día. Él pasa a ser mi vida. Y para eso yo necesito morir. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto vino Jesucristo, para ser Señor, tanto de los que viven como de los que mueren. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Que nosotros nos demos cuenta, tomemos conciencia de que Cristo y mi vida es una sola. Que ese Cristo que hoy el Espíritu Santo lo está conformando a la imagen de su Hijo, pueda expresarlo a Jesucristo, pueda manifestarlo, y que cuando la gente me ve a mí, tiene que ver a Cristo. Por eso dice en 1 Corintios 13:5, no conocéis a vosotros mismos, que si Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Porque Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Y yendo más a fondo, y vemos en la carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 30, dice que nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Porque ese es el propósito eterno de Dios. Entonces, cuando nos convertimos, Él nos saca de Adán, nos pone escrito, y no hace un cambio de religión como hemos creído tanto tiempo. Yo antes era católico, ahora soy evangélico. Nos cambia de reino. Antes estabas en el reino de las tinieblas, ahora estás en el reino de la luz. No hay nada que tenga más profundidad en el reino que el nuevo pacto. Porque del reino se trata es que el gobierno de Cristo vino a tu vida. Venga a nosotros tu reino, venga tu gobierno, venga tu dominio, venga tu control. O sea,
A veces me dicen algunos hermanos, apóstol, gracias a Dios vamos cambiando, nos vamos. Mirá, hermano, Dios no vino a emparcharnos, no vino a mejorarnos. Dios vino a pasarnos por la cruz. Porque nosotros no tenemos arreglo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios vino a intercambiar su vida por la nuestra. Yo en ti, tú en mí, ese es el pacto. La canción de Marco Brunet. O sea, hay un intercambio divino. Yo entrego mi vida y Cristo toma posesión de la mía. Y el Espíritu Santo en la regeneración me va conformando a la imagen de su Hijo, para que se cumpla el propósito eterno de Dios, que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Y que algún día nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, hijitos míos, decía Pablo, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no tenía problema con lo que ellos hacían en sus prácticas espirituales. Tenía problemas que Cristo no estaba formado en ellos. No es que no lo estudiaran, ni que hagan un estudio bíblico, ni que hagan un culto para celebrar a Cristo. Es que Cristo, la persona de él, no estaba formado en ellos. Por lo tanto, él sufría esos dolores de parto porque en esa época no había Biblia. No tenían la Biblia, no estaba escrita la Biblia. Y lo único que Pablo esperaba, que el Espíritu Santo trabaje de tal manera que forme en ellos la vida de Cristo. Entonces, como dije recién, vinimos a Cristo degenerados y pasamos a ser regenerados. Entonces, ¿cuál es la característica de un pacto y de otro pacto? Primero que con los gentiles, con nosotros, Dios no tiene ningún compromiso porque no hizo ningún pacto. El pacto lo hizo con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y el compromiso de llevarlos a un nuevo pacto era con ellos. Escribiré mi ley en la mente de ellos y en los corazones de ellos. Eso se lo dice al pueblo de Israel. El pacto él lo hace para que el pueblo de Israel pueda distinguirse de las demás naciones. Que ellos sepan que tienen un Dios que otras naciones no lo tenían. Entonces, el antiguo pacto funcionaba en base a leyes y mandamientos. Mientras que el nuevo pacto funciona en base a promesas y realidades. Entonces, en el antiguo pacto, la motivación era que la gente hacía las cosas por temor al castigo y por amor a la recompensa. Cuando nosotros tenemos esa motivación de hacer las cosas por temor al castigo o por amor a la recompensa, nos estamos moviendo en el antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto, las cosas se hacen por amor y gratitud. Pongo un ejemplo tranquilo. Quiero hacer las cosas bien porque necesito que Dios me ame más. Antiguo pacto. Dios me amó tanto que por eso hago las cosas bien. Nuevo pacto. Está bueno. Lo que cambia por completo es la motivación. Entonces, yo no necesito, vulgarmente, portarme mejor para que Dios me dé más bendiciones. Eso es antiguo pacto. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es la iniciativa del hombre, es el religare. Es la iniciativa del hombre por ligarse a Dios. Pero en el nuevo pacto, todas las bendiciones ya me han sido dadas, por eso me porto bien. Porque ya en Cristo estoy completo y tengo todo. Entonces, yo no necesito un antiguo pacto porque no fue para mí. Yo soy gentil y entré como gentil a la iglesia. Entonces no soy parte del pacto que Dios tenía con su pueblo. Yo entré en un pacto que el Hijo hizo con el Padre. Y ese pacto me habilita para estar completo en Cristo, para ser bendecido con toda bendición espiritual. El nuevo pacto está funcionando en base a promesas. ¿Sí? Por eso la palabra dice, pero ahora, por tanto, es mejor ministerio el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores
promesa. Promesa. Y eso es lo que el nuevo pacto me habilita, las promesas de Dios para mi vida. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. O sea, ya me fue dado. En Cristo yo estoy completo. Gracias a Dios Padre que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, 57. La victoria ya la tengo. No tengo que esforzarme para tener la victoria. La victoria es una persona, es Cristo. La santidad es una persona, es Cristo. La fe es una persona, es Cristo. El amor es una persona, es Cristo. Lo hemos disgregado a Dios, lo hemos disgregado a Jesucristo, como que Él está aparte. Pero si usted hoy se levantó y desayunó, Jesucristo estaba desayunando. Jesucristo está en el Zoom en este momento, porque está en cada uno de nosotros. No lo podemos separar, ni de lo que hablamos, ni de lo que hacemos. Si usted está durmiendo, Jesucristo está durmiendo. Si usted está almorzando, Jesucristo está almorzando. Necesitamos tomar conciencia de eso, que nosotros ya no nos podemos separar de Cristo, porque somos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ahora, hoy, en este tiempo, dice que Él es mejor mediador de este nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto Dios lo establece en base a leyes y a mandamientos. Y nosotros muchas veces hemos mezclado los dos pactos. Y lo hemos mezclado mal, porque no hemos establecido la diferencia, de los cuales yo me hago responsable de las veces que los mezclé. Y hemos terminado confundiendo mal a nuestra gente. Y hemos terminado muchas veces interpretando mal la palabra de Dios. Por ejemplo, por poner nada más que unos ejemplos, la palabra dice "y cualquiera", y nosotros hemos entendido un evangélico. No, y cualquiera que le diga a este monte que se corre, o sea, cualquiera que tenga fe, tu vecino, que es un impío hereje, puede tener más fe que vos, y si entra en los principios de Dios, ese hombre va a ser bendecido. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre los evangélicos, dice sobre toda carne. Lo cual, si usted ve un católico hablando en lengua, déjelo tranquilo, porque estamos en los últimos tiempos y Dios puede derramar de su espíritu sobre toda carne. Dios le place ser el que es. Y creo que llegó el tiempo que nosotros vamos a tener que dejar a Dios que sea el que es. Le pasó al apóstol Pedro. Punto número 1, paso 1, arrepentidos y creer, conviértanse. Paso 2, bautícense. Paso 3, recibirán el Espíritu Santo. Ese era el modelo de Pedro. Cuando fue a verlo a Cornelio, aún estaba hablando. Todavía no había hecho la oración de fe, ni habían sido bautizados en agua, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Le rompió el esquema a Pedro. Porque la palabra dice que después recién los bautizaron en el agua, cuando ya hablaban en lengua y cuando ya estaban bautizados por el Espíritu Santo. Es como que llegó el tiempo que Dios va a tener que ser Dios. Por eso cuando Pedro le falla, lo primero que hace Jesucristo es, cuando se encuentra con las mujeres, le dice, avísenla a los demás y a Pedro. ¿Por qué? Porque él sabía que el corazón de Pedro estaba destrozado por haberle fallado. Y cuando lo quiere restaurar, lo primero que le pregunta es si me amas. Lo segundo que le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y lo tercero, para hacerle sanidad interior, Pedro dice, si él sabe todas las cosas, él sabe que yo lo amo. Ahí se sanó el corazón de Pedro y lo pone de pastor. Nosotros no lo pondríamos a Pedro ni para levantar la ofrenda. Jesús le da la mayor revelación sobre la adoración a una mujer que no calificaba para nada. 5 maridos tenidos y el que tiene ahora. Y sin embargo a ella le dice que el Padre está buscando los verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. O sea, tenemos que dejarlo a Dios ser Dios y devolverle la iglesia a Dios. Jesús se deja tocar por una mujer que derrama su frasco de perfume, ella con su cabello enjuaga.
Y el que estaba en el antiguo pacto dice, si este fuera el Mesías, si este fuera Rabí. Entonces lo que Jesús le dice, mi querido Simón, a ella se le reveló algo que a ti no se te reveló. A ella se le reveló adoración. Porque al que tú no ves, al Mesías, al Rabí, ella lo está viendo y por eso me está adorando. Por eso a los mismos intérpretes de la ley, él les dice, vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros parece que ellas hablan de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, están frente al Mesías, pero no tienen la revelación de verlo al Mesías, lo siguen estudiando. Por eso tanto Juan como Jesús, de pronto aparece un tipo que vestía piel de camello, comía langosta y miel, y aparece en la escena, de la nada, aparece desde el desierto, y pega 4 gritos y todo el mundo se arrepiente, y los fariseos dicen, ¿cómo es esto? Dios tendría que estar obrando en el templo. Y las veces que nosotros hemos predicado arrepentimiento no se arrepiente nadie. Sin embargo, Juan pega 4 gritos y todo el mundo se arrepiente. Y después, no solo eso, aparece el hijo del carpintero diciendo que él era el Mesías Salvador y los tipos se espantan y se le burlan. Por lo tanto, Juan el Bautista y Jesús tuvieron que ir por fuera del sistema religioso, porque el sistema religioso precisamente no solo lo iba a condenar, sino que lo terminaron colgando de un madero. Ellos tuvieron que ir por fuera de la religión, por fuera de la estructura religiosa. Y Dios muchas veces usó gente por fuera de las estructuras religiosas. Muchos de ustedes se acordarán de Tom Hicks, ¿se acuerdan? La famosa campaña de Tom Hicks. 20 días antes de venir a la Argentina, Tom Hicks se divorció de su esposa. Busquen en su biografía y ahí aparece. Y Dios lo usó de... Si hubiéramos sabido que él estaba divorciado de su esposa, seguramente no lo hubiéramos dejado predicar ni una sola noche. Entonces, cuando Judas viene a entregar al Señor, Jesucristo le dice, amigo, ¿a qué viene? ¿Tú le dirías amigo a uno que viene a entregarte porque metió la mano en el plato un tiempo antes y tú sabías que venía a entregar? ¿Por qué Jesús le dice amigo a qué viene a un tipo que lo viene a entregar? Porque él le estaba diciendo, Judas, si te arrepientes todavía tienes posibilidad de ser uno de los míos. Judas, si cambias la actitud todavía puedes ser uno de los míos. Entonces, el nuevo pacto nos mete adentro por la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y es Dios mismo viviendo todo lo que Él nos pide en nosotros mismos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No se trata de que yo lo haga, se trata que yo lo deje hacer a Él. Porque Él vino a intercambiar mi vida por la vida de Cristo. El que comenzó la buena obra la terminará. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Siempre Dios tomó la iniciativa. La iniciativa de Dios va en contra de la iniciativa religiosa. ¿Cómo nace una religión? De pronto alguien percibe que hay un ser superior y que tiene que agradarlo para recibir las bendiciones a cambio. Ahí comienza el religare. El religare significa las iniciativas del hombre por agradarlo a Dios. ¿Y sabe cómo se forman los sistemas religiosos? Tomando como base las relaciones interpersonales entre el débil y el poderoso. El débil tiene que agradar al poderoso. El débil tiene que hacer méritos para que el poderoso lo bendiga. El débil tiene que agradarlo y comprarlo para recibir las bendiciones del poderoso. Nada más equivocado que eso porque termina en una gran frustración. Dios no quiere las iniciativas del hombre. Dios quiere que el hombre acoja las iniciativas que tomó Él de mandar a su Hijo
para salvar al mundo entero. Y en su Hijo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Porque Él es la victoria, Él es el amor, Él es la fe, Él es la esperanza, Él es todo, es todo. Por eso la palabra dice, vosotros estáis completos en Cristo. Y en el nuevo pacto tenemos promesas, ¿sí? Ya no tiene que ver nada con leyes y mandamientos. Las promesas son algo interno. Ahora es el Cristo que está dentro mío, el Cristo que me habita, el Cristo que me gobierna, va a vivir su vida dentro de la mía. Y va a cumplir sus promesas dentro de la mía. Para que una promesa se cumpla, tiene que haber condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, el hombre tiene que cumplir la condición de honrar a Jehová para que los lagares puedan rebosar de mosto. Una promesa siempre es a futuro, ya sea un futuro inmediato o un futuro lejano. Entonces, dice Hebreos 10:36, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho vosotros la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora bien, yo puedo orar la promesa, hacer la parte que me corresponde y por fe esperar en el tiempo que esa promesa se cumpla. Y esto, lo que le voy a decir ahora, es lo más importante del nuevo pacto. Promesas y realidades. ¿Qué son las realidades? Las realidades son los hechos consumados de Dios. Las realidades son aquellas cosas que ya están hechas y que solamente la fe es lo que me habilita para vivirlas. Por ejemplo, son hechos cumplidos, tienen que ver con el pasado. En cambio, las promesas tienen que ver con el futuro. Ejemplo, dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido, ya está hecho. Dios no puede hacer más nada para santificarte, porque su palabra dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces la gente anda preguntándose si soy pecador o soy santo. Y en 1 Corintios dice, cuando Pablo escribe, le dice a los santos que están en Corintios. Entonces, cada uno va a vivir conforme al pacto que lo gobierne. Cada uno va a vivir conforme al pacto que lo gobierne. Y si la palabra dice que yo soy santo, me voy a poner a la altura de la circunstancia y viviré como un santo. O sea que no voy a hacer una buena conducta, un portarme bien, hacer bien las cosas para llegar a ser santo. Ya soy santo, por eso me porto bien. Por eso quiero hacer las cosas bien, aunque me equivoco igual. Y tengo que pedir perdón a Dios. Pero yo vivo a la altura de la circunstancia de lo que Dios dice que yo ya soy. Ya habéis sido santificados. Es un hecho consumado, es una realidad. Ya habéis sido justificados. Ya está hecho. Esa es una realidad de Dios. Por ejemplo, tomemos un ejemplo bien práctico. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ya está hecho. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde quedan los lugares celestiales? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que yo estoy sentado con Cristo, ya lo hizo, es un hecho consumado, es una realidad, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Ya está hecho. No puedo decirle al Señor, dame autoridad espiritual. El Señor me decía, anda a leer la Biblia, ya te senté en los lugares celestiales con Cristo. Y Cristo está sobre todo principado, sobre todo, y vos estás sentado con Él, o sea que vos estás
gozando de esa autoridad espiritual. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. El nuevo pacto es, Dios te exige algo y Dios mismo te lo da. Dios mismo te lo da. ¿Qué quiere decir? Gracias sean dadas al Señor que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que Dios, todo lo que tenía para darnos, ya nos dio. Toda bendición espiritual en Cristo es nuestra, porque Él es la victoria. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Por lo tanto, ya soy santificado, ya soy justificado, ya soy conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ya soy predestinado, ya soy llamado y ya soy glorificado, porque a los que antes conoció también glorificó. La gloria que me diste yo les he dado a ellos. Entonces yo puedo vivir como Dios me ve y como es el nuevo pacto, o puedo vivir tratando de moverme bajo la premisa de hacer las cosas por temor al castigo o por amor a la recompensa. Eso es antiguo pacto. Las realidades de Dios ya están consumadas. Las realidades de Dios ya están hechas. Y el nuevo pacto me introduce a ser beneficiario de todo lo que ya está hecho. Ya habéis sido. Os dio vida juntamente con Cristo. Os dio vida, ya tengo la vida. La vida de Cristo tengo que dejarla reproducir en mí, porque ya la tengo. Aún en el antiguo pacto, Dios toma la iniciativa para que su pueblo pueda vivir lo que Él les exigía. Si usted va a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en el mismo Deuteronomio, el capítulo 30, el versículo 6, cuando Dios ve que el pueblo no podía llegar al nivel que Él quería que lleguen, de amarlo con todo, Él mismo se compromete, Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. A fin de que viva. O sea, Dios mismo lo que le pide al pueblo, Él se compromete a dárselo. Él se compromete a dárselo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, mire, ya en el antiguo pacto, cómo Dios obraba con la gracia sobre su pueblo. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién lo hace? Dios. Os daré un corazón nuevo. ¿Quién lo hace? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién lo hace? Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién lo hace? Dios. Y os daré un corazón de carne. ¿Quién lo hace? Dios. O sea que ya en el antiguo pacto Dios le estaba dando una sombra de lo que sería el nuevo pacto. Le estaba dando una sombra de lo que sería el pueblo viviendo en el nuevo pacto. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo, no Rodolfo, Cristo en Rodolfo, esperanza de gloria para mi familia, para mi barrio, para la iglesia, para mi ciudad. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Sabe qué significa que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y esto es duro porque ofende el orgullo religioso. Significa que Dios hizo una evaluación y nosotros, el hombre, el ser humano, salió descalificado. De pronto Dios dice, mira, te tengo que pasar por la cruz porque no calificas. Perdí las esperanzas en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso te crucifiqué. Y ya no vivo yo. ¿Sabe qué significa ya no vivo yo? Significa, tienes razón, Señor. Yo no califico. Tengo que pasar por la cruz.
A tal punto llegó el apóstol Pablo que se vació de sí mismo, que cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó. Ni siquiera me quedó la fe es del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y él lo vuelve a recalcar a esto, y él lo vuelve a recalcar en Filipenses capítulo 3, dice, y ciertamente el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Porque ya no vivo por mi propia fe, vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Porque la fe es una persona, es el Cristo que me habita. Entonces, de esa manera, el nuevo pacto se convierte en una realidad, porque el mismo Dios pasa a ser nuestra vida. Entonces, mi vida es Cristo. Y cuanto más paso mi vida por la cruz, más me hago conforme a la imagen de su Hijo. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señores, el nuevo pacto es reino. El nuevo pacto es Cristo, reinando en mi vida. No hay reino si no hay un Cristo reinando en mi vida. El deseo de Dios es que cada día nosotros seamos conformados más a la imagen de su Hijo y nuestra vida exprese a Cristo, manifieste a Cristo, dé a conocer a Cristo y vivamos por Cristo. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Gracias, apóstoles. Hasta aquí he llegado.